Trise Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Hemos terminado en el último capítulo la parte de psicología, biología filosófica, no psicología empírica. Y vamos a empezar ahora con el tema más interesante, que es el de la metafísica. La metafísica, como pone aquí, es el ente en cuanto ente, el estudio del ente en cuanto ente. Y estudio del ser se le puede llamar. Y la parte de la metafísica termina con las demostraciones de la existencia de Dios, que eso seguro que le interesa a todo el mundo. Acaba con la existencia acaba la parte de metafísica con la existencia de Dios, porque Dios es el ser subsistente en sí mismo. Llegaremos al ser subsistente en sí mismo partiendo en primer lugar del concepto del ser, que es lo que vamos a ver ahora. Y dice en primer lugar: la psicología preludia el tema del ente en cuanto ente. Habíamos visto en los capítulos anteriores que podemos distinguir los objetos materiales, los podemos considerar desde distintos puntos de vista, lo que llamamos distintos objetos formales. Y dentro en particular de la psicología podemos distinguir de esta misma forma entre el sonido, la onda en sí misma se puede ser considerada en tanto que oída o en tanto que ser. No es lo mismo sonar que el ser de la onda. Y el ser es aquello que las hace inteligibles. Tenemos la capacidad de oír y tenemos la capacidad de entender. De esto, dentro de la capacidad de oír sería el sonido, dentro de la capacidad de entender sería el ser. Las cosas, en efecto, entender las cosas es en efecto captar lo que ellas son. De esa manera que oírlas es sentir su sonido. La psicología trata pues del ente en cuanto ente como ámbito del entendimiento, como objeto formal de esta facultad, mas no en sí mismo y de una manera directa. Igual ocurre en el ejemplo del sonido. La psicología se ocupa de él como el objeto y ámbito de la facultad de oír, pero no en su condición propia y transubjetiva. Es decir, no es lo mismo que sepamos que algo tiene ser o que entendamos que algo tiene ser a el ser mismo de una cosa. A partir del entendimiento vemos que tiene ser. Pero otra cosa es preguntarse qué significa que algo tenga ser o qué es el ser de algo. Entonces eso nos lleva no, primero, esta cuestión del ser, del ente en cuanto ente, la disciplina que lo estudia, la ciencia que lo estudia, recibe tres nombres. Se le puede llamar filosofía primera, se le puede llamar metafísica o se le puede llamar ontología. La primacía que corresponde al estudio del ente en cuanto ente es la de su valor y dignidad con relación a todas las demás ciencias, las cuales se subordinan a ella de la misma manera que todo ente determinado se subordina al ente en general. Es decir, todas las ciencias estudian un aspecto particular de un ente, ¿no? Distintos objetos formales tenía cada ciencia, habíamos dicho,
pero el mismo objeto material pueden tener. Pues bien, sea cual sea la ciencia, siempre va a estudiar un ser, porque siempre va a estudiar algo. Entonces, la ciencia que estudie el ser va a ser consecuentemente la ciencia superior a todas ellas. Por eso podemos llamar a la metafísica la filosofía primera. También se le puede llamar ontología porque etimológicamente significa eso. Onto es ser y logía es un sufijo que se le pone a las palabras para convertir en la disciplina sobre ello. Entonces la ontología es la disciplina del ser. Y esto es lo que he explicado antes. El objeto material de la metafísica es todos los entes, porque todos los entes son. Y el objeto formal es el hecho de que sean. Entonces, lo mismo que decir que la metafísica estudia el ente en tanto que ente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Sí, aquí sí. Y esta es la última parte de la filosofía. Pero después es ética. Eh, Tiene como objeto material el ser y como objeto formal el ser también. O sea, estudia el ente en tanto que ente. El ser en tanto que ser. ¿Sabes? Podríamos estudiar una cosa desde la psicología o desde la ética, ¿no? La misma cosa se puede estudiar con un mismo objeto material, se puede estudiar con distintos objetos formales, ¿no? Puedes hacer eso. Pues ahora objeto material es el ente y el objeto formal también es el ente. Por lo que es lo mismo, que significa que algo sea. Bien. Luego, las, como hemos dicho, no es lo mismo. Como hemos dicho que el ser es aquello que permite que algo podamos entenderlo o podamos que algo sea inteligible. Pero no es lo mismo el que algo sea inteligible que algo sea, ¿no? Son cosas distintas. El ser en tanto que ser no es lo mismo que el ser en tanto que conocido. Eso nos lleva a una división de la metafísica. Las distintas. Una articulación de la metafísica. En primer lugar, una parte descriptiva que puede denominarse en un sentido estricto ontología general, de la que se harán cargo los restantes epígrafes de este mismo capítulo. Segundo, otra dedicada a la teoría del conocimiento, la cual, por referirse al ente en cuanto conocido, debe ser posterior a la que se ocupa con el ente mismo, con el ente en sí mismo. 3. El estudio de las divisiones fundamentales del ente, lo que se llama analítica ontológica. Y 4. La explicación causal de la entidad,
teología natural, a la que, dada su efectiva importancia y extensión, será preciso dedicar 2 capítulos. Es decir, primero, explicar a qué nos referimos con metafísica, que es lo que se llama ontología general. Después, explicar qué tiene del ser, qué tiene el ser que lo hace inteligible, que es la tríada del conocimiento, que ahí veremos lo de los sentidos. Luego, las divisiones del ente, que es la analítica ontológica. Y cuarto, el ser subsistente en sí mismo, que es de donde salen todos los seres en sentido causal. ¿Todo claro? Bueno, pues vamos ahora con la primera de las partes, empezando por la descripción del ente. Y dice descripción porque no puede decir definición. Definición, ¿no os acordáis de lo que era? Tenía género y diferencia, por ejemplo. El hombre es un animal racional. Entonces ahí haces una división dentro del hombre en algo superior, que es animal. Un animal tiene distintos tipos, uno de ellos es el hombre. Esas son las definiciones, pero claro, en el caso del ente no puedes hacerlo, porque no existe algo superior al ente. Por ejemplo, hay animales que no son hombres, pero no existe algo que no sea un ente. Consecuentemente, cuando intento hacer una definición de ente, pues no voy a poder, porque necesitaría utilizar algo que no tiene por qué ser ente. ¿Entendéis la idea? Sí, por ejemplo, eh, el hombre, para definirlo, necesitamos algo superior, que es animal, porque hay animales que no son hombres. En el sentido de que abarca más cosas que el hombre. Hay animales que no son hombres. Entonces, toda definición funciona así. Si defines un número, por ejemplo, el número 4, ¿qué es? El número 4 es un número, no sé qué, no sé igual. Entonces, hay números que no son el número 4. Si defino una puerta, lo mismo. La puerta es un mueble que no sé qué, no sé igual. Y eso con el ente no se puede hacer. Porque necesitaría hablar de algo que no tiene por qué ser ente. Y eso no existe. Porque todo lo que es, es. Bien. Entonces no se puede hacer definición. Tiene este capítulo, al ser el más superior en la filosofía, vamos a llegar a los conceptos que son primarios en el sentido de que no admiten definición. Bien. Lo que haremos, en cambio, es una descripción de dos modos: los aspectos constitutivos y los aspectos consecutivos.
primer lugar, aspectos constitutivos. ¿A qué nos referimos con la palabra? ¿Qué significa? Dice, etimológicamente, viene de la palabra latina ens, introducido por Parménides y consagrado por Aristóteles. Es el participio del presente del verbo ser. En sentido más radical, ente quiere decir existente. Es decir, ente es pues, aquello que existe. Ahora bien, merced a la existencia se constituye pues en su radical sentido el concepto del ente. Pero este no se limita a la existencia. El ente o existente es lo que existe, o puede existir. De aquí la distinción al menos lógica entre esencia y existencia. Tales son los aspectos constitutivos del ente. La esencia interviene en él como algo determinado, la existencia como algo determinante. Es decir, cuando hablamos de algo existente, por ejemplo, yo hablo de un perro. Perro es algo existente, ¿no? O más fácil, un gato. Un gato es algo existente, pero no tiene por qué existir, ¿no? Puedo hablar de un gato que se me ocurra, imaginario. O sin embargo puedo hablar de mi gata. Entonces, uno tiene existencia y otro no tiene existencia, pero ambos tienen la posibilidad de existir. Consecuentemente, ambos son entes. Y esto no es lo mismo que distinguir entre ente de razón y ente real. Es un ente real no existente. ¿Te acuerdas de que vimos al principio del libro la distinción entre ente real y ente de razón? Por ejemplo, el número 2 es un ente de razón. En el caso del gato imaginario que hemos dicho, ese sí que puede existir, pero el número 2 no puede existir, ¿no? ¿Entiendes? El número 2 no puede existir. Tú por mucho que te pongas con el número 2, por mucho que le intentes convencer, no le puedes hacer existir. Yo nunca he visto un número 2. Yo he pasado 5 años en la facultad de matemáticas y ningún día vi un número 2. No, no existe. No puede, es un ente de razón. Y los gatos, pues
Pueden ser existentes o no existentes. Pero no es lo mismo que ser de razón o ser real, cosas distintas. Entonces, dentro del ente tenemos la distinción entre esencia y existencia. Sí. Bien. Aquellos que tienen cosas en propiedades independientemente de que éstas sean conocidas o no. Consecuentemente es lo mismo. Bien, no es lo mismo entonces esencia que existencia. El gato imaginario tiene una esencia. Mi gata también tiene una esencia. Pero hay uno que tiene existencia y otro que no. Entonces la esencia es algo determinado y la existencia es algo determinante. Bien, esto es los aspectos constitutivos del ente. Significa esto y tiene estos dos aspectos, el aspecto existente y el aspecto esencial. Luego, ¿cuál? Los aspectos constitutivos del ente es la esencia y la existencia. Uno es la esencia es determinado y la existencia es determinante. Por ejemplo, imagínate que mi gata no existiera. La esencia no cambia, es la misma esencia. Solo que en un caso tenemos la existencia y en otro caso tenemos la no existencia. El gato ya está determinado, pero puede ser determinante la existencia. Lo que es. Luego, las propiedades, la descripción del ente por sus aspectos consecutivos, o por así decirlo, las propiedades. La propiedad debe entenderse aquí como todo aquello que no estando incluido en un concepto, se sigue de él de un modo necesario. Por ejemplo, la definición de un círculo tenemos, no sé, más fácil, la definición de un triángulo. Tenemos simplemente que es una figura geométrica de tres lados. Una propiedad suya, que es algo que se sigue necesariamente, es el tener 180 grados interiores. Pero no está incluido en su definición. Propiedad significa eso. Entonces, ahora bien, en el caso del ente,
vamos a llamar trascendentales a la siguiente idea. Los modos en que el ente puede ser totalmente aprendido son en principio dos, uno absoluto y otro relativo. Considerado en sí mismo, el ente puede a su vez tomarse de un modo positivo o de una manera negativa. Es decir, podemos entender el ser como absoluto o como relativo. Y luego podemos entenderlo como positivo o como negativo. Si lo tomas positivamente, nos presenta como una cosa. Si lo tomas negativamente, se presenta como uno. Ahora vamos a entrar a verlo más en detalle. Los trascendentales son todos aquellos modos de ser del ser. Son 5. Las ideas de una cosa, uno, algo, verdadero y bueno. Las propiedades, en cambio, son solamente 4. Los conceptos... No, perdón. Uno, algo, verdadero y bueno. Pues solo ellos muestran aspectos o modalidades no explícitos en el concepto mismo de entidad. Esto seguro que ha sonado muy raro, pero lo voy a explicar y quedará más claro. En primer lugar, no es lo mismo propiedad que modo de ser. Habíamos dicho que propiedad es aquello que no se encuentra dentro de la esencia, no se encuentra dentro del concepto. Sí, ya lo veremos en ontología natural. Sí, hemos dicho que propiedad es aquello que no se encuentra dentro del concepto, pero que sigue de él necesariamente. Entonces distinguimos entre modos de ser y propiedades. Sigue de él necesariamente, sí. Distinguimos entre modos de ser y propiedades. Los modos de ser son 5. Las ideas de cosa, uno, algo, verdadero y bueno. Las propiedades son las mismas sin las ideas de cosa. Porque la idea de cosa ya está dentro. Es el mismo concepto. No una propiedad. Ahora vamos a ver por qué estas propiedades son las que son. Teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que el ser lo podemos dividir en las consideraciones. Bien. En primer lugar, el ente como lo uno. Expliqué, creo en otra clase, la historia de Parménides, que decía que el no ser no puede existir. Por lo tanto, solo puede existir el ser. Frecuentemente, solo hay una cosa que es el ser. Ahora bien, para salvar la experiencia que nos dice que hay cosas distintas en el mundo, no solo una, tenemos que acudir al concepto de no ser relativo. Es decir, yo no soy un gato. Entonces, yo no soy en un sentido relativo, en un sentido absoluto. Y esto es lo que habíamos dicho de considerar el ente de un punto de vista negativo. No ser. Entonces, el yo no ser otra cosa, sino ser esta, es lo que llamamos unidad. Tengo una unidad que
me separa de otras cosas. Si un ente se divide, deja de ser el que era. Luego, otra propiedad es el ente como algo. El ente se manifiesta como algo en tanto que es aquello que se opone al no ente. Pero ahora Hinojo, que seguro que Hinojo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Seguro que Hinojo me lo va a pedir que se lo explique cuando vuelva. Ahí está. Bien. Hinojo, entonces, la unidad viene de que yo soy una cosa y no soy otra. La unidad viene de que yo soy una cosa y no soy otra, ¿no? Tengo una cierta unidad en tanto que estoy separado de otra cosa. Yo no soy un gato. Luego, si un ente se divide, deja de ser el que era. Bien. Luego, lo siguiente, el ente se puede considerar como algo. El ente es uno, y además el ente es algo. ¿Qué significa algo? Algo que se opone al no ente. Ser algo es oponerse al no ente. Viene del latín. Aliud quid. Es otro que. Y hay un qué y hay otro qué. Un algo y otro algo. Que hay una cosa y que hay otra. Entonces, la oposición al no ente, el ser otro que, distinto al no ente, el opuesto del no ente, es el ente. El no ente no es, no hay un no ente, entonces por oposición tenemos el ente. A lo que es lo mismo, el ente es algo. El ente es otro que. ¿Entendido? Sí, tienes el no ente. Y por oposición tienes el ente. Hay algo que no es y hay algo que es. Lo que es el ente. Entonces, decir que el ente es algo, lo que quiere decir es eso, que es otro que, aliud quid. Porque es distinto al no ser, al no ente.
Entonces, esa posición al no ente, esa otredad, ese aliud quid, es ser algo. Bien. Luego, el ente puede ser considerado desde el entendimiento. Entonces, una propiedad del ente es la verdad. Tienes, ya que el entendimiento conoce cosas, y el entendimiento, el ser es lo que permite a un objeto ser conocido por el entendimiento, se puede hablar de la verdad de las cosas. Es decir, verdad y falsedad lógicas son las que tienen la intelección. Verdad y falsedad ontológicas, las que corresponden a las cosas en tanto que objeto del entendimiento. Con el entendimiento conocemos cosas y el entendimiento distingue entre verdad y error. Entonces todo aquello que es conocido por el intelecto se puede decir en un sentido que es verdadero. ¿Sigues hasta ahora? El intelecto conoce cosas. Y las cosas que conoce el intelecto se puede decir que son verdaderas o falsas, ¿no? Entonces se puede hablar de que las cosas tienen una verdad. Porque el ser es lo que hace inteligible a las cosas. Ahora bien, no es lo mismo la verdad lógica que la verdad ontológica. La verdad lógica es, por ejemplo, decir que 2 más 2 es 4. Eso es verdad. Pero 2 más 2 es 4 no es un ente, es un enunciado. Entonces eso es verdad lógica. Pero otra cosa distinta es verdad ontológica. La verdad ontológica atañe a las cosas en tanto que entendidas, las cosas. Ahora ponemos un ejemplo. Así, ontológicamente, falso es lo que posee las condiciones para poder ser falsamente entendido. Por ejemplo, una moneda falsa. Entonces, eso es un objeto, no es un enunciado, es un ente, y ese ente es reconocido como falso. O puede ser reconocido como verdadero, ya que el ser es aquello que permite que las cosas sean inteligibles. Ahora bien, te fijarás en que esto que he dicho yo, de que la moneda sea falsa, no es algo que la moneda tenga por sí misma, ¿no? Porque a la moneda le da igual ser falsa o no serla. Ella no lo sabe, ella no se ha enterado. Es una atribución nuestra, ¿no? El hecho de que sea verdadera o falsa. Pero a su vez es algo que la moneda tiene.
porque dependiendo de cómo sea la moneda decimos que es verdadera o falsa. Entonces, la verdad ontológica es accidental. La falsedad ontológica es accidental, no la verdad. Algo accidental porque no viene de ella, viene de nuestro juicio de esa moneda. Sí. Independiente de eso, por otro lado, todo ente es verdadero en el sentido de que todo ente es capaz de ser conocido, todo ente es capaz de ser inteligido. Ahora bien, eso es en el caso de cuando nosotros entendemos las cosas. Pero todos los entes existen en tanto que son conocidos por Dios. O lo que es lo mismo, todos los entes existen en tanto que son. Tienen un cierto ser. Ese cierto ser es una capacidad de ser conocido. Conocido de forma verdadera, hablamos ahí en el sentido de que Dios conoce su esencia. O lo que voy a decir ahora. La relación que lo inteligible creado tiene con el entendimiento creador es una relación real de dependencia. La que posee lo inteligible increado con ese entendimiento es una pura relación de razón. En general se denomina verdad ontológica causal la relación que un ente guarda con el entendimiento por el determinado. Y verdad ontológica formal, la que tiene un ente con el entendimiento que lo determinó o con aquel al cual se identifica. Por ejemplo, se explica mejor en el caso de que yo quiera hacer una estatua y tengo un cacho de piedra y le pongo una forma. Esa forma que tiene la estatua es la que yo le he puesto. Pasa de mi mente a la cosa. Esto lo podemos decir análogamente de la creación. Por eso se puede hablar de una cierta causalidad. ¿Todo claro? Todo. Joder. ¿Qué?
Sí, yo creo una estatua y le pongo una forma. Tengo un cacho de piedra y tengo una forma en mi cabeza que le quiero dar y se lo pongo. Y esa estatua pasa a ser pues esa forma que yo tengo en mi cabeza. Pasa de ser una piedra, no sé, a ser una estatua de un ángel, imagínate. Decimos entonces que eso es un ángel, que tiene la forma de ángel. Eso lo hacemos nosotros. Ahora bien, en el caso de, de Dios, Él es el que crea todas las cosas y es algo similar. Es Dios quien causa el ser de las cosas. Entonces se puede hablar de una cierta causalidad. Hay un motivo de que las cosas sean así, hay una causa de que la estatua no, la planta sea así. Porque su propio ser necesita una causa. Porque es una cierta cosa que es capaz de ser entendida. Entonces necesita haber una inteligencia detrás para ello. Hay una relación real de dependencia entre la planta y Dios. Bien. El capítulo de teología natural, de todas formas, esto se verá más claro, me parece. Luego, esto es con respecto al entendimiento. Lo mismo podemos decir con respecto a la voluntad. Ya que todo ente es, en, por tanto que ente susceptible de ser apetecido, por lo que hay que afirmar que el carácter de bueno constituye también una propiedad del ente. Todas las cosas pueden ser apetecidas, ¿no? Todo puede ser objeto de voluntad. Cosas, entes, no acciones o fenómenos. Eh, cuando vimos la psicología, ¿te acuerdas que se podía mover hablamos de deseo y que tenemos una inclinación hacia unas cosas? Particularmente en el caso del bien es en la voluntad. Cuando la voluntad desea algo, veamos bien. En el caso de la voluntad decimos que algo es bueno cuando puede ser deseado por la voluntad. Y esto le puede pasar a cualquier ente, ¿no? Ahora, todo ente se puede desear por la voluntad. Entonces, todo ente es bueno. Ontológicamente hablando, nunca. Metafísica. Cuando tú dices que algo es, ¿qué significa eso? ¿Y qué efectos tiene? ¿Y qué es el ser? Lo mismo esencia que existencia. Eso es la metafísica. No, ¿qué significa que tú seas?
Entonces, sin ojo, todos los entes son buenos, porque todos pueden ser objeto de voluntad, ¿no? Entonces el mal no existe ontológicamente, porque todos los entes, todo lo que existe es bueno. Sí, el mal es la esencia de Dios, o lo que es lo mismo, como hemos dicho que el ser de las cosas es causado por el entendimiento divino, cuando esas cosas se corrompen, lo mismo que decir que esas cosas hay una cierta ausencia de Dios, que su causa desaparece. Eso es una corrupción de las cosas. Eso en el sentido físico. También se puede hablar de un mal moral, en el sentido de que una acción es buena o es mala. Pero en el sentido ontológico no se puede hablar de mal, porque todos los entes pueden ser objeto de voluntad. Una persona puede ser mala en dos sentidos. Sentido físico, por ejemplo, cuando sufre de un mal físico o le falta un brazo. En sentido moral, de que tiene malas acciones, sí. Pero ontológicamente todos los entes son buenos. Esto es muy importante. Parece una tontería, pero de aquí se construye muchas cosas. Todo sería bueno ontológicamente porque yo cualquier voluntad puede desear cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurra puede ser objeto de tu voluntad, ¿no? Decirme cualquier tontería que te ocurra, cualquier ente. Ya está. No, banear no es un ente. El baneo tampoco es un ente. Ente de razón, ente real, digamos. Eso es, el ratón. El ratón puede ser objeto de voluntad, puede ser deseado, ¿no? Pues entonces el ratón es bueno. Y pues, si os dais cuenta, podéis hacer lo mismo pues, con lo que os dé la gana, ¿no? Ahora te respondo, Chris, un segundo. Podéis hacer lo mismo con lo que os dé la gana. ¿Lo ves, Six, oye? No, todo es ontológicamente bueno. Todo puede ser objeto de voluntad. Su ser. Onto significa ser en griego. El ser de las cosas, todas son buenas. Está en el Génesis al principio. Y vio Dios que todo era bueno. También, todo es ontológicamente bueno.
Ahora bien, esto es el bien ontológico. Otra cosa distinta es el bien físico y otra cosa distinta es el bien moral. Son tres bienes distintos. El bien físico, por ejemplo, es lo que habías hablado tú de la ausencia de Dios es el mal físico. Por ejemplo, a mí se me corta un brazo, es un mal físico, es una corrupción de mi ser. Sí, porque todo ser, bueno, depende a qué te refieras con eso. Pero todo ser es bueno, sí, 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 sí. El bien es una propiedad del ser, lo que estamos viendo ahora. Y otra cosa distinta del mal físico es el mal moral, una mala acción. Pues nacen con un mal físico, pero ontológicamente siguen siendo buenas. Un mal ontológico no es lo mismo que un mal físico. El mal ontológico no existe. Sí, porque todo ente puede ser objeto de voluntad. Ser bueno significa ser objeto de voluntad. Y como todo puede ser objeto de voluntad, todo es bueno, ontológicamente hablando. No, el mal no existe, esa es la cuestión. Todos los entes son buenos. Mal significa, el bien significa ser objeto de voluntad y todos los entes pueden ser objeto de voluntad. Ahora bien, estos entes se pueden corromper. Como dice Hinojo, la persona que nace sin alguna extremidad. Nace con una corrupción. Es lo que llamamos un mal físico. Pero a pesar de que tenga le falta una extremidad, por ejemplo, sigue teniendo ser. Y mientras tenga ser, será bueno, en el sentido ontológico. Eso es una corrupción de una esencia, una corrupción de algo, es quitarle a esa esencia parte de su ser, ¿no? Entonces es una ausencia de ese ser, una ausencia de un bien. Es un mal físico eso. Ahora bien, eh, el uso de un objeto es algo distinto al objeto en sí mismo considerado. El botón nuclear eh, no es lo mismo al uso del botón nuclear. Por ejemplo, yo tenía el otro día una camiseta en mi casa de cuando yo era adolescente de una banda satánica y le dije a mi madre, eso lo voy a quemar. Y me dice, ¿por qué? Y digo, porque es malo y el mal no tiene derecho a existir. Y claro, me vino con eso, que depende del uso que le des, ¿no? Un cuchillo bueno es malo. Y así, efectivamente, la camiseta, eh, de por sí misma, como todo ente, es bueno. Ahora bien, como esa camiseta solo se va a poder usar para llevarla puesta, entonces se puede hablar de que es un mal moral. Aunque ontológicamente sea buena, su uso no tiene más historia que...
Bueno, se puede usar para, no sé, pero es una cuestión distinta. Sí, claro, sí. Sí se puede hacer una roca con ella, también se puede, no sé, deshilarla y el hilo usarlo para otra cosa. Siempre existe otro uso. En el caso del ser no existe otra posibilidad. Es una camiseta y todo objeto tiene posibilidad de, todo ente tiene posibilidad de ser deseado. En esto es muy importante. Esto es lo que la tesis de San Agustín contra los maniqueos. San Agustín, ya sabes, el mayor, eh, el teólogo más influyente de todos y el mayor padre de la Iglesia. Los maniqueos decían que había cosas malas y que había cosas buenas. Y San Agustín que no, que solo hay cosas buenas. Eso es esa corrupción del lápiz, si se le rompe la mina, eso es un mal físico, pero no un mal ontológico, porque el romperse la mina, el faltar la mina, no es un ente. Un ente es el lápiz, un ente es la almohada. Es más influyente en el sentido de que de la filosofía de San Agustín sale de Santo Tomás y de que todos los teólogos cristianos, casi todos, han bebido a San Agustín, sobre todo en Occidente. En Occidente todos, diría yo. La corrupción es un mal físico, pero la corrupción no existe. No hay algo llamado corrupción. No es un algo, no es un ente. Eso es, todo ente es bueno porque todo ente puede ser deseado y ese lápiz, como todos los entes, pueden ser objeto de voluntad. No es lo mismo el bien ontológico que el bien moral. El uso que le des a la camiseta, pues probablemente sea malo. En ese sentido se dice que la camiseta es mala, pero no en el sentido ontológico. Sí, moralmente incorrecto es una acción que está desordenada. Es decir, una acción que no tiene como fin el bien. O lo que es lo mismo, una acción que no tiene como fin a Dios. Sentido ontológico simplemente es que las cosas que pueden ser deseadas por ser existidas. Eh, pueden ser deseadas por existir. Puede ser deseado su ser. Entonces,
como todo ser puede ser deseado, todo ser es bueno. Eso es, uno está desordenado y otro está ordenado. Uno no tiende hacia Dios y otro sí tiende hacia Dios. Sí, puede ser, hay corrupción de cosas, sí. Pero bueno, eso es otro tema distinto ese. Bien, seguimos. Desde la voluntad hemos dicho entonces que el ente también puede ser considerado. Entonces, una propiedad del ente es el bien. Vale. 4 propiedades del ser, hemos dicho. Unidad, el ente como algo, verdad y bien. Y trascendentales son 5. Son estos 4 que hemos dicho, más las ideas de cosa. ¿Os acordáis? 5 trascendentales, 4 propiedades del ser. Vale. Luego, el tercero, ¿dónde estamos? Me he pasado aquí. El primer principio metafísico. Esto lo movimos ya en el principio de no contradicción, en el capítulo de lógica, pero lo vamos a repetir. Y aquí más detalladamente. Cabe pensar que exista un juicio que esté latente y supuesto en todo juicio. Primero en el ente, que el ente está en todas las cosas, y luego en el juicio. ¿Qué pasa en el juicio? Bien, ese juicio que está latente en todo juicio es el principio de no contradicción. Eso será el primer principio metafísico. Este juicio, en el caso de haberlo, debe ser formulado en consecuencia mediante una proposición estrictamente inmediata, porque no debe partir de otra cosa, debe ser inmediato, que lo es tanto en el orden del ser como en el propio del conocimiento humano. Lo vimos ya una vez. No solo es evidente al conocimiento, sino que en su propio ser incluye la demostración. En su propio enunciado se ha demostrado. Para ello es necesario que su sujeto y su predicado sean ideas primarias, no derivables de ninguna otra. Es decir, las ideas utilizadas en el primer principio metafísico deben ser primarias, no derivadas de otra cosa. Y además tienen que ser irreductibles. El sujeto y el predicado de este juicio deben ser distintos. Consecuentemente, el juicio tiene que ser negativo. Tales nociones, por cierto, son las de ente y no ente. Sin dudas poseídas por el hombre, ya que sin ellas es imposible afirmar ni negar cosa alguna, y desde luego mutuamente irreductibles, según se vio al tratar del ente como algo. La proposición el ente no es el no ente constituye, por consiguiente, la expresión del primer principio metafísico, denominado por ello principio de no contradicción. ¿Entendido? Dos condiciones: evidente al conocimiento y evidente en el ser. Es evidente es inmediato en el ser
porque contiene su propia demostración. Y es evidente en el conocimiento porque los principios de ente y no ente los tiene todo hombre, ya que son necesarios para cualquier otro juicio. Cualquier juicio va a requerir el concepto de ente. Si yo digo, el techo es marrón, estoy utilizando ya el concepto de ente, porque estoy diciendo que el techo es. Entonces, todo juicio va a requerir el concepto de ente. Y todo el mundo tiene la idea de ente. Luego es inmediato en el orden del conocimiento. Ahora bien, también son irreductibles, porque el ente y el no ente son cosas distintas, como hemos visto antes. El ente es la oposición al no algo, a nada. Por otra parte, el principio de no contradicción demuestra en la misma forma en que es juicio, a saber, negativamente. Probar negativamente algo es probar que no puede ser verdadero algo que le es contradictorio. La demostración del principio de no contradicción no es nada más que asumir su contrario y llegar a un absurdo. Asumimos lo contrario del principio de no contradicción, estamos asumiendo que el ente es el no ente. El principio de no contradicción es este. El ente no es el no ente. Y si asumo el contrario, estoy asumiendo esto. Esto, el último, es una contradicción, ¿no? ¿Veis que es una contradicción? Consecuentemente, asumir que el primero es falso es absurdo. Luego, el primero es verdadero. Bu eski demek ki. Değişmiş. Dur o zaman alalım numaranı. Getekir bir. Mesela abur. Oye, Hockey, Bu eh, sohbetler. Bu mu seninkisi? Evet. Ha evet. Seninkiler de yazılar ne kadar büyük. Nasıl hepsini açıyorum? Bir ver bana istersen. muteala un momento, Yere- Gio. Gracias. Vale, sigo. Por lo tanto, hemos demostrado su inmediatez en el conocimiento, porque todo el mundo sabe lo que es el ser, y porque es primero, que es necesario para cualquier otro juicio, no se puede hacer otro juicio sin este juicio, y en el orden de eso, en el orden de conocimiento, y ahora en el orden del ser, porque contiene en sí mismo su propia demostración. No hace falta asumir nada más. Simplemente, asumiendo que es falso, demuestra que es verdadero. Bien. Consecuentemente, este es el primer principio metafísico.
que es un juicio que está latente en todo otro juicio. En el orden del ente, digo, en el orden del ser, el principio es el ente. Todas las cosas son entes. En el conocimiento, el principio es el de no contradicción. Ahora bien, acto y potencia. Y con eso ya acabamos. Habíamos hablado de Parménides, que tenía su historia de que el no ser no existe. Entonces tienes que hablar de que el no ser, y concluía de que el no ser no existe, concluía que solo existe el ser. Es decir, solo existe una cosa. La experiencia nos dice que existen varias cosas, consecuentemente hay que hablar del no ser en sentido relativo. Yo no soy un gato. Entonces, ese no ser existe en el sentido de que yo no soy otra cosa distinta. Esto sugiere el problema de si es posible el no ser relativo, es decir, que si yo no soy otra cosa. ¿Es eso posible? Cuando digo que yo no soy un gato o que yo soy una persona y consecuentemente no soy un gato, esta posibilidad conceptual de que los conceptos realmente se atienen a las cosas y que podemos decir que yo soy algo distinto a otra, de la solución de este problema depende, como antes se ha indicado, la posibilidad de una metafísica y en general de un saber humano que no se reduzca a contemplar abstractamente el ente sin flexionarlo ni concretarlo de ningún modo. Es decir, si no tenemos un conocimiento abstracto de la realidad que nos permite diferenciar una cosa de otra, si no tenemos un no ser relativo, a la porra todo el conocimiento. Si no tenemos consecuentemente, porque vimos el otro día que la capacidad de abstracción implica la inmaterialidad del alma y la inmaterialidad del alma implica la inmortalidad del alma, consecuentemente, si no tenemos un alma inmortal, a la porra todo el conocimiento. Eso es, por eso la gente hoy en día está loca, porque todo vale. Ha roto con el principio de no contradicción y eso es el modernismo. Entonces, hace falta que el no ser relativo sea posible. Para eso hace falta que yo puedo decir que yo no soy un gato. O lo mismo que yo puedo decir que yo soy una persona. Que dentro del concepto de soy una persona esté excluida otra cosa. Ahí hay un cierto no ser. Para que ese cierto no ser sea algo real, hace falta que yo tenga una capacidad de abstracción de la forma de algo. Y para que tenga esa capacidad de abstracción de la forma de algo, hace falta que yo tenga un alma inmaterial. Y para que sea inmaterial, tiene que ser inmortal. Si nos cargamos uno de los pasos, si quitamos cualquier cosa, se acaba el conocimiento. ¿Entendido? Sí, claro. El primero. No. Posibilidad de no ser relativo real. Posibilidad de que no soy gato. Posibilidad
de que soy persona y consecuentemente no gato. Posibilidad de que conozco que soy persona. Capacidad de abstracción, alma inmaterial, alma inmortal. Sí, ves cómo se sigue este razonamiento, ¿no? Si quitamos el alma inmortal, o quitamos el alma inmaterial, quitamos la capacidad de abstracción, se acabó el conocimiento. Y esto parte en primer lugar de la posibilidad de no ser relativo. Poder decir que yo no soy un gato. Y que eso es algo real. Estoy hablando de algo real. Entonces, el no ser relativo es, por definición, el no ser que una cosa tiene respecto a todo lo que no es ella. Es lo que significa no ser. Relativamente. Es realmente contradictorio el concepto del ente ilimitado. Ente es aquello a lo que compete el existir. Lo que tiene o puede tener la existencia. Si hablamos de que algo no es, estamos hablando de un ente limitado. Está limitado. Es decir, yo estoy limitado hasta una persona. Soy una persona y no puedo ir más allá, no puedo ser gato también. Entonces, mi ente, para ser un no ser relativo, tiene que ser un ente limitado. Si soy un ente limitado, porque no soy un gato, es que mi existencia es limitada. El ente es lo existente. Ahora bien, entonces, tiene sentido entonces hablar de una existencia limitada. A ver, volver y enojo ahora a preguntar todo. ¿Entendéis hasta ahora? Hola. Bien, si yo no soy algo hinojo, si yo no soy un gato, es que hay una cierta limitación en mí, ¿no? Un ente ilimitado sería aquel que sea todas las cosas y un ente limitado es aquel que es y no es otra cosa. Esa limitación es una limitación en el ente. Una limitación en el ente es una limitación en la existencia. Tenemos que hablar entonces de una existencia limitada. Vale. Adviértase que lo que contradice al poder tener la existencia es el no poder tenerla, no la existencia misma. Lo contrario de poder existir no es existir. Lo contrario es no poder existir.
Consecuentemente, poder tener existencia, poder existir, no es un puro ente de razón, sino algo real en aquel ente que no sea su mismo existir, aunque de hecho esté existiendo. Poder existir es algo real. De aquí la diferencia entre acto y potencia. Este mismo concepto. Esta potencia no es irreal cuando no se da aquel acto. Es algo real en tanto que potencia, es decir, algo realizable, lo cual, por cierto, no acontece al ente de razón. La capacidad de existir es lo que llamamos potencia. La existencia es el acto. El poder existir, la potencia. Luego, en este ente se halla actualizada y estar actualizado no es precisamente lo mismo que ser acto. La existencia se puede hallar actualizada en algo, pero estar actualizado no es lo mismo que ser acto. Todo ente limitado y actualmente existente consta pues del acto de existir y de aquello por lo que dicho acto se limita. ¿Me sigue sin ojo? ¿Seguís los demás? Hemos dicho, el poder existir, la potencia, es algo real porque no se contradice a la existencia. Lo que se contradice a la existencia es el no existir. La capacidad de existir es consecuentemente algo real. La potencia es algo real. Sí. La potencia es la capacidad de existir. Entonces, la capacidad de existir no se opone a la existencia. Lo que se opone a la existencia es la no existencia. Consecuentemente, la potencia es algo real. Yo no soy un gato, pero bien podría serlo. Yo no mido, no sé, yo no llevo una camiseta azul, pero podría llevarla. El yo no tener esa camiseta azul es un ente real. Tiene algo real, es algo real. La potencia es algo real, consecuentemente. Bien, eso es básicamente. Todo ente limitado y actualmente existente consta, pues,
del acto de existir y de aquello por lo que dicho acto se limita. La camiseta que yo llevo es blanca, pero también está el límite, que es el que no lleva una camiseta azul. Sí, también. El Dios es el acto puro. Pero bueno, aquí lo vemos, aquí vemos lo que significan esas palabras, actipotente. Bien, la potencia es algo real, porque no se opone a la existencia. Si yo digo que estoy llevando una camiseta blanca, eso no es todo. También está la posibilidad de que lleve una camiseta azul. Esa capacidad que yo tengo es algo real. Bien. Sobre la etimología de potencia y acto, potencia significa poder ser hecho. Cuando hablamos de que yo puedo llevar puesta una camiseta, que tengo la posibilidad de que se haga en mí al llevar la camiseta azul. Pero la que tengo es blanca. Eso sería la potencia pasiva. También se puede hablar de potencia activa, que es la operación de crear. Pero es distinto. Hablamos de potencia en el sentido de acto y potencia. Hablamos de que algo pueda ser hecho. Algo pueda ser. Ser y acto, hecho y ser, viene de que acto, lo mismo que el ser. Etimológicamente viene una acción. Pero claro, una acción tiene un objeto. Yo me bebo un vaso de agua, pasa de no tener agua pasa de tener agua a no tenerla. Entonces el acto de beber el agua del vaso tiene un principio y un fin. El principio es un vaso con agua y el fin es un vaso sin agua. Entonces el acto va a tener como concepción el fin de una acción. Yo digo que me he bebido el vaso de agua cuando he terminado el agua que tiene el vaso. Esa acción está terminada. En el caso que nos trata ahora, que es el acto y la potencia, yo tengo una camiseta blanca, yo soy un hombre, en tanto que esa acción en mí está terminada. Hay una cierta perfección. Está ya acabado, está logrado. No me falta nada para ser un hombre, ya lo soy. No me falta nada para tener una camiseta blanca, ya la tengo. Hay una cierta perfección, algo está terminado. ¿Entiendes? Sí, por ejemplo, el vaso yo me lo voy a beber y no lo termino de beber. Entonces es una acción inacabada. Pero si termino la acción es una acción perfecta, una acción acabada, ¿no? La etimología del acto, cuando hablamos de acto y potencia, viene de eso, de que acto significa en mí una acción acabada. Yo ya soy hombre, no me falta nada para ser hombre. Yo ya tengo la camiseta blanca, no me falta nada para tener la camiseta blanca. Entonces yo tengo la perfección de hombre, porque ya lo soy. Si no fuera hombre,
Imagínate que yo soy algo en proceso de ser hombre, o una semilla. Está en el proceso de hacerse árbol. No tiene todavía la perfección del árbol. La acción, el acto por el que se convierte en árbol no lo tiene todavía. El acto está inacabado. Una vez que tiene el árbol ya está. Ya tiene todo el árbol, ya lo es. Sí, pero ya tiene en sí la forma de árbol, el árbol. La semilla no. De ahí la palabra acto, de ahí viene. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de perfección, de algo bueno, de... Seguro que en teología alguna vez lo habéis oído, perfecciones de algo, en las vías tomistas, que toda la perfección, las perfecciones tienen que ser poseídas por Dios, ¿no? ¿Lo habéis oído alguna vez? Y Dios es el autor de todas las perfecciones. Pues sí, se refiere a esto que estamos diciendo ahora. Aquí hay actos, hay formas. Perfección es lo mismo que ser en acto. Hay una cierta completitud y perfección. O en clase de lengua, por ejemplo, habréis visto el concepto de pretérito perfecto, ¿no? Y seguro que sonaba muy raro. Pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto. Pues uno significa pretérito acabado, el otro significa pretérito sin acabar. Perfección no significa nada más que algo acabado. Yo tengo la perfección de hombre porque en mí ya está el hombre. No hace falta que haga más cosas para ser hombre, ya lo soy. Entonces yo tengo la perfección de hombre. Eso significa esa palabra. Que hoy en día no, en el lenguaje usual no se entiende así. Porque se ha perdido de la mente la concepción aristotélica de la realidad. Pero viene de ahí. Y luego, potencia, etimológicamente lo mismo, significa poder hacer, en sentido pasivo. El acto puedo tenerlo, pero no lo tengo todavía. Decir que un ser es puro es simplemente acto, o lo que es igual, un acto puro, como de Dios, lo afirma la teología filosófica. Significa, por ende, que se trata de algo enteramente limpio de toda imperfección, carente de toda receptividad, no determinable por nada, ni siquiera por su mismo existir. Un ente puro, un acto puro, sería aquel que no puede ser perfeccionado, o, lo que es lo mismo, algo que no puede cambiar, porque ya es todo el acto. ¿Entendéis la idea? Un acto puro es algo que no puede cambiar, porque no puede ser perfeccionado. Ya tiene toda la forma, no tiene potencia. Tiene consecuentemente todas las perfecciones. El existir mismo, aunque se comporta como si fuese una forma, en rigor no lo es.
Lo prueba el hecho de que se puede distinguir entre la forma meramente posible y la forma que goza de la existencia actual. Toda forma es acto, pero no todo acto es forma. De ahí que al de existir lo haya descrito, no definido Santo Tomás, en una genial superación de todo logicismo, como la actualidad de todas las cosas. La existencia no es una forma existente, sino aquello que intrínsecamente hace que ciertas formas y los sujetos que las poseen existan. Es decir, el existir no es una forma, sino la actualidad de todas las cosas. Y esto supera el logicismo. Porque no es lo mismo que yo exista a que yo tenga una forma, ¿no? La forma de gato imaginario la tiene el gato imaginario, pero que exista es otra cosa distinta. Entonces no es precisamente una forma de la existencia, pero se comporta como algo parecido a ella. Es decir, como aquí dice Santo Tomás, la actualidad de todas las cosas. El gato imaginario no es actual. En fin, por lo que concierne a la valoración respectiva del acto y la potencia, es clara la superioridad del primero, puesto que la segunda se ordena esencialmente a él. Es decir, la potencia siempre está ordenada a un acto. Consecuentemente, el acto es superior a la potencia. Toda potencia es potencia de un acto. La potencia se define por el acto. Así que el acto es superior. ¿Todo claro? Sí, porque toda potencia es potencia para un acto. Mi capacidad de ser gato, mi capacidad de llevar la camiseta azul, es una potencia para el acto de llevar la camiseta azul. Bien, ponle el micrófono, si puedes, Ixoye, a la gente. Y si tienes alguna duda, me preguntáis. Estaba antes Daniel en el chat hablando sobre que toda la política, todas las ideologías son conceptos teológicos mundanizados, algo así. Y le dije que viniera a ver. Soy muy protestante. ¿Alguna pregunta tenéis? Dime. Todo en resumen es la metafísica es la ciencia del ser. Todo ente es bueno, todo ente es verdadero, todo ente es algo, todo ente es uno. El principio metafísico es el principio de no contradicción y el acto y la potencia. Porque es contrario a la ley natural. Es decir, una persona es su cuerpo y su cuerpo tiene una forma. Dentro de esa forma están los órganos sexuales y esos tienen una forma con una cierta función, por así decirlo, en un cierto fin. Y la fornicación es contraria a ese fin. Que el fin que demuestran por su propia naturaleza es el matrimonio.
por cómo es. Es decir, una persona cuando tiene sexo, naturalmente tiene hijos. Es su fin, es su propio ser. El cuerpo es así. Y los hijos requieren no solo eso, no solo por la naturaleza del acto conyugal, que implica una unión entre un hombre y una mujer, sino por que los hijos requieren también una atención, y de ahí viene la insolubilidad del matrimonio. Simplemente por la naturaleza del cuerpo, por la forma que tiene el cuerpo. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues la semana que viene, más y mejor. Me pasas, gracias por grabar la clase otra vez. Lo mismo que la última vez, cuando puedas me pasas el vídeo y lo subo a YouTube.